Bienvenidos a este curso de fundamentos de Nmap en su versión 2, presentado por la empresa Mailsec. Mi nombre es Salvador Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, lo están visualizando en la presentación. Anotar a través del correo electrónico capacitación@mailsec.com. Pueden realizarme todas sus consultas y preguntas sobre los contenidos desarrollados en el presente curso. Vamos a iniciar entonces esta séptima sesión, donde abarcaremos el tema de el escribir eh, un script, o cómo se escribe, cómo se estructuran los scripts de Nmap, aparte de tratar de escribir algunos. Teniendo ya el conocimiento de cómo funcionan los NSE, Nmap Scripting Engine por las siglas en inglés, es tiempo de conocer o aprender cómo escribir un script de Nmap. Debido a la versatilidad y extremadamente personalización en lo referente a la naturaleza de los scripts de Nmap, existen diferentes maneras de producir o generar un script el cual realiza diversas funciones, y también muchos beneficios y potencialmente algunas desventajas al escribir un script. Aunque el crear un script de Nmap desde cero no siempre es la manera más rápida de hacer las cosas, existe la alta posibilidad de ya un script haya sido realizado o diseñado para el propósito el cual es requerido. En algunas situaciones se desea aprovechar este poder precisamente incorporado de Nmap en lo correspondiente a los diversos scripts. Entonces, lo primero sería buscar si ya existe un script el cual realice el procedimiento el cual nosotros requerimos. Sea el caso no exista un script, se puede ya analizar la posibilidad de escribir un script desde cero. Existe un segundo escenario. Un segundo escenario es en el cual existe un script, el cual no necesariamente realiza de manera completa la funcionalidad o cumple con el requerimiento, pero realiza una acción similar o una acción base para nuestro proceso, para nuestro requerimiento. Entonces, en ese caso, el script puede ser modificado. ¿Cuál es la anatomía de un script? Bueno, un script de Nmap está constituido de diferentes secciones, cada una de las cuales define un área diferente para la ejecución del script, o el script lo ejecute, o para Nmap interprete los resultados adecuadamente. Ahora, existen áreas principales, las cuales siempre van a ser incluidas en cualquier script el cual se cree, para asegurar el script se ejecute de manera adecuada y Nmap también pueda ser capaz de entender cómo interpretar los datos. Los scripts de Nmap escritos en el lenguaje LUA, tal como les había mencionado, ¿no? Ingresar al navegador. Entonces, los scripts de Nmap están creados en este lenguaje de programación LUA, el cual es un lenguaje interpretado, y también es muy importante tener en consideración lo siguiente. Aquí existe una extensa documentación, el cual ustedes pueden considerar revisar para asimilar aún más la creación de los scripts o cómo se estructuran los scripts. Recuerden que el LUA es un lenguaje interpretado, un lenguaje de programación interpretado, y también es importante recordar, estos scripts no son ejecutables, es decir, no son código ejecutable autónomo, los cuales puedan ser ejecutados por sí mismos, sino son scripts o guiones los cuales se ejecutan teniendo a Nmap como un requerimiento.
Entonces es mejor pensar en los scripts de Nmap como un conjunto de instrucciones para un lenguaje de programación único, el cual va a ser interpretado con Nmap. Los scripts de Nmap están constituidos de 3 secciones únicas. Les voy a ir mencionando y mostrando un script, claro está. Nmap. Recordemos que en este directorio tenemos los scripts y voy a visualizar, por ejemplo, este de aquí. Un script para realizar entonces, los scripts de Nmap están constituidos de 3 secciones únicas. Primero está la cabecera. Esta sección del script de Nmap incluye la documentación y categorización para el script. De tal manera, Nmap y la base de datos NSE puede exitosamente categorizar el script dentro de las áreas adecuadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las categorías a las cuales pertenece este script. También tenemos algo de documentación en la forma de cual se usa este script. Por ejemplo, aquí, cómo se utiliza el script, cuál es la salida esperada y las categorías a las cuales pertenece el script. En este caso, el script de nombre http-brute pertenece a 2 categorías, la categoría intrusive y la categoría brute. La siguiente área es la sección es la regla. Esta sección del script define exactamente dónde y cómo este script de Nmap será ejecutado. Debido al script se aprovecha o utiliza los datos del escaneo realizado con Nmap, ciertos elementos van a ser activados para ser ejecutado o para el script se ejecute. Esto es efectivamente un activador o algo lo cual se activa y en base a ello se ejecutará o no el script. Lo correspondiente a la acción. Por último, esta sección del script de Nmap es donde, de seguro ya lo han adivinado, la acción ocurre. Esta es la parte del script la cual hace la mayor cantidad del procedimiento después de la cabecera ha sido definida después de haber definido la cabecera en el script y las reglas se han activado, bueno, se realiza la acción. Entonces, ahora, conociendo cómo se constituye un script de Nmap, es momento de tratar de crear uno. ¿Okay? Debido a cada uno de los scripts de Nmap es único, vamos a recrear un script. Vamos a recrear un script el cual sea funcional. Y de esta manera mostrar cuán poderosos son los NSE. Para este caso, o el ejemplo, vamos a escribir un script muy sencillo, el cual, bueno, hay otro el cual existe. Hay otro script con una funcionalidad similar, si no parecida, el cual me permite determinar si en el servidor web, si en un servidor web o en un servicio web, para ser más exactos, existe un archivo de nombre robots.txt. Les voy a mencionar lo siguiente. Okay. Para conocer el propósito del archivo robot. Esencialmente el archivo robots.txt
el cual se puede encontrar en un servicio web, indica cuáles áreas del sitio web deben y no deben ser indexadas por los crawlers o los motores de búsqueda. Y frecuentemente tienen directorios sensibles listados en los cuales no deben ser indexados. Por esta razón, nos resultaría muy interesante, bueno, desde la perspectiva de la seguridad o pruebas de penetración genético, conocer exactamente cuáles son estos archivos o estos directorios, los cuales, desde la perspectiva del administrador, no requiere sean indexados. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Por aquí ya tenía el script. Bueno, les menciono lo siguiente. Cada script de Nmap debe ser creado con ciertas variables requeridas definidas al inicio del script. Cualquier requisito de Nmap, el cual sea necesario para la ejecución exitosa, debe estar presente. Definiciones de cómo el script está categorizado, eh, también la licencia, y esta información es necesaria en la parte de la cabecera. Aquí pueden ver ustedes precisamente las diversas secciones tal y como les he mostrado. Cada una de las cuales, de estas tres secciones principales, son críticas para entender desde la perspectiva de quienes están leyendo o tratando de entender el funcionamiento del script, cómo se ha sido diseñado, cómo ha sido estructurado el mismo. Ahora, en primera instancia, como les mencionaba, existen diversas variables definidas con el prefijo local. Muchos requerimientos son hechos para asegurar cada uno de los elementos de Nmap sean incluidos adecuadamente. Estamos tomando como base aún el script de nombre HTTP Brute. Luego viene una mayor descripción o una sección de descripción más amplia. Visualizarla por aquí. ¿Okay? Mucho más amplia. Y esto está estructurado en varias líneas. Y si se percatan, aquí está estructurado o se define entre símbolos de doble corchete. ¿Okay? Es una variable de descripción. Esta área se supone debe incluir descripción básica del script de Nmap, de tal manera se puede ejecutar adecuadamente. Y es posible también seleccionar de esta manera el script correcto. Luego sigue la descripción o variables las descripciones de las variables, el cual es un bloque completamente comentado. Aquí lo podemos ver. Todos estos dobles guiones al inicio implican comentarios. Esta parte generalmente muestra o define el uso del script. En el lenguaje de programación Lua o el Lua, el guión reitero son comentarios. Entonces, todo lo cual se mencione o se detalle a continuación simplemente no va a ser ejecutado por el script. Se puede, entonces, de esta manera, incluir aquí texto. Luego siguen los bloques dentro de estos comentarios. A ver, se puede ver un bloque el cual dice usage precedida del arroba, el cual simplemente muestra cómo el script debe ser ejecutado y cualquier argumento el cual es aceptado. Y también tiene, una sección output, un bloque, arroba output. Estos bloques muestran cómo ejecutar el script correctamente, cómo pasar los argumentos en la línea de comandos si alguno es requerido y cuál es el resultado del cual se puede esperar producto de la ejecución del script. A continuación pueden visualizar varios bloques, algunos de los cuales están comentados, y muchas y otras definiciones de variables, los cuales van a ser interpretados por Nmap. Uno especialmente importante aquí es este autor. El autor, este bloque de autor, es precisamente para mostrar los créditos de la persona o el contribuyente. El bloque license
el cual generalmente incluye la misma licencia, la cual se menciona en la mayoría de scripts, si no todos los scripts de Nmap, es decir, licencias de uso. Y luego vienen las categorías, lo cual ya mencioné anteriormente, las categorías a las cuales pertenece este script. Entonces, para los propósitos del script, el cual vamos a crear, aunque ya lo tengo aquí, creo que tenía el nombre, este de aquí. ¿Okay? Este es el script, muy sencillo. Para empezar, en este script, el cual vamos a utilizar o vamos a ejecutar con Nmap, son algunos pocos líneas, los cuales van a incluir requerimientos para la ejecución del script. Es bastante corta, solamente tenemos dos, local, HTTP y Nmap. Luego creamos una sección de la cabecera, ¿okay? Donde está la descripción. Simplemente el propósito de este script es verificar la existencia del archivo de nombre robots.txt en un servicio web. Y necesitamos luego, en base a el propósito del script, definir su accionar, cuándo se va a activar y cuándo se va a cuándo se va a accionar y luego correspondientemente realizar una acción definida. Como pueden visualizar aquí, tenemos la posibilidad de encontrar un servicio web en funcionamiento. Si se encuentra un servicio web en funcionamiento o un servicio HTTP, en ese caso es altamente probable se encuentre un archivo de nombre robots.txt. ¿Okay? Primero necesitamos el módulo HTTP para poder realizar las peticiones, es decir, las peticiones como HTTP o HTTP GET corresponden al módulo HTTP. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos o conocemos de la existencia de un archivo robots.txt en un servicio web? Bueno, realizando una petición GET, parte del protocolo. Y en este caso lo haremos generalmente al puerto 80. ¿Okay? De hecho, también podríamos encontrar otros servicios. Bueno, Nmap puede encontrar otros servicios HTTP y realizar este proceso. También hemos definido, por ejemplo, la licencia, el autor. Bueno, en este caso no hay ningún tipo de complicación adicional. Ahora, ¿cuáles son las funciones las cuales van a activar o la regla? Bueno, la regla o core rule en este caso, esta sección del script va a determinar cuándo la acción ocurrirá. Esto lo vamos a ver luego, la acción la cual va a ocurrir. Es importante definir esto claramente, de tal manera se puede estar seguro del script se va a ejecutar cada vez sea necesario, en este caso basándose en el número y versión en el número de puerto y su versión. Existen dos maneras de lograr este tipo de regla. Hay una documentación, bueno, estándar de port rule, ¿ok? Y también tenemos una librería de ayuda incorporada dentro de NSE llamada short port. El definir una regla es la manera más simple de hacer esto, dependiendo de aquello lo cual se está buscando. En el caso de la detección del archivo robots.txt, en el caso de este script, simplemente se va a activar si encontramos el puerto 80. ¿Okay? Si el puerto 80 lo encontramos, simplemente realizamos la petición por el archivo robots.txt. Al escribir nuestro propio script, bueno, en este caso es simplemente una prueba de concepto, probablemente sea una buena idea utilizar el puerto de short port o la funcionalidad del servicio para activarse en el puerto 80 o en cualquier servidor web el cual Nmap detecte a través de sus funcionalidades subyacentes. Bueno, pero para este caso simplemente vamos a definir
algo mucho más sencillo de asimilar. En este caso tenemos el for rule, que es de la regla. Se encuentra esencialmente, esto implica, esta regla o el for rule es bastante sencilla, ¿ok? El cual va a devolver verdadero cuando el estado del puerto esté abierto, y eso lo pueden ver aquí. ¿Okay? Return port state, es decir, estado del puerto en abierto. Estas son funcionalidades de Nmap incorporadas y cuando el script se ejecute, cada puerto va a ser verificado contra port rule. Aunque este port rule o regla para puerto es intencionalmente muy fácil de entender, muchos scripts en producción o incluidos ya dentro de Nmap tienen port rules bastante complicados, los cuales están diseñados para activar diferentes elementos de análisis basándose en versiones específicas y ajustes de configuración. Para conocer más sobre este port rule, o bueno, conocer más puntos avanzados de port rule de la librería ShorePort, bueno, sugiero revisar la siguiente página. Un segundo. Por aquí. Bueno, igual está. Aquí tenemos la librería. Ok, aquí está, por ejemplo, la librería ShorePort. Recuerden que la librería es este código el cual puede ser utilizado y de hecho es utilizado por los scripts de Nmap. Entonces aquí tienen ustedes todas las funciones. Por aquí de hecho está el por rule también. Las funciones explicadas, detalladas. Esto es para ustedes puedan conocer aún más sobre este tema. Ok, sigamos. Ahora definamos la acción del script. Después de definir la port rule, o la regla para puerto, queda un paso más para definir la acción, la cual se ejecutará cuando port rule retorne un valor verdadero. En este caso, deseamos verificar si el archivo de nombre robots.txt existe en el servidor web, el cual estamos escaneando. Para determinar si el servidor existe, ¿ok? En primera instancia debemos entender el protocolo HTTP. Primero de todo, entender que existen métodos, los cuales permiten, o bueno, existen métodos definidos en el protocolo HTTP, los cuales nos permiten realizar diferentes acciones. Por ejemplo, cuando nosotros deseamos visitar un sitio web, generalmente se va a utilizar el método GET para solicitar un recurso. Claro, esto lo hace automáticamente el navegador web me refiero. Si cuando utilizamos el método GET se obtiene una respuesta exitosa, esto va a tener también un código. A esto se le denomina un código de estado. Este código de estado será el 200, tal y como están visualizando aquí. Entonces, en primera instancia, la acción, ¿ok? La pueden ver aquí. También pueden ver los estados, como por ejemplo el 200, y la llamada a los archivos. Ya les voy a explicar esto después. También, consecuentemente, en caso el archivo no exista, se pueden obtener otros mensajes de error, por ejemplo el 404. Entonces, para poder definir nuestra función de acción, necesitamos realizar primero los siguientes pasos. Solicitar el archivo de nombre robots.txt, encontrar si existe o no, o analizar si existencia o no. Entonces, esta sección de aquí, toda esta sección, define la petición. Como podemos ver en este código, es una sección de acción bastante simple. Primero, definimos la función de acción, el cual toma como parámetros host y port, es decir, host y puerto, puede ser nombre de dominio o puede ser dirección IP.
Estos son automáticamente pasados hacia el bloque de acción una vez se active por root. A continuación, necesitamos definir una variable local. En este caso, la variable local tiene por nombre robots. ¿Ok? Lo cual almacenará el resultado de realizar una petición GET del protocolo HTTP hacia el archivo, bueno, hacia el host y un puerto en particular por el archivo de nombre robots.txt. Una vez se recibe una respuesta, recuerden, hay códigos de respuesta de vueltas en el protocolo. Código 200 es la existencia, es decir, si se devuelve un código 200 como respuesta, ¿ok? 200 como respuesta, esto significa que el archivo existe, ¿ok? Entonces aquí se va a devolver estado de 200 para el robot, el archivo existe. Pero si hay algún otro tipo de respuesta, esto significará simplemente no ha sido posible obtener el archivo. Para cualquier otro caso, recuerden el clásico if. Si la salida, reitero, no es el código, si la respuesta no es código 200, entonces puede ser otra cosa. En este caso no estamos definiendo qué otra cosa podría ser. Por eso simplemente es una prueba de concepto, una demo. El archivo tal vez pueda no existir, o el servidor devuelva un mensaje diferente al de error tradicional. Bueno, hay muchos escenarios los cuales también se podrían definir. Entonces vamos a ejecutar el script. Voy a abrir otra terminal para este propósito. ¿Okay? Y para esto voy a utilizar el sitio web de ScanMe. ScanMe. El puerto 80. Puerto 80. Y el nombre del script, el cual hemos creado. Y también mencionar lo siguiente, por ejemplo, aquí pueden ver en la parte superior de la terminal del mayor tamaño, la ruta USR Share en Map Scripts. Allí es donde deben de copiar su script, es decir, el script el cual han creado deben de copiarlo allí. O si no, deberán llamar explícitamente con la ruta en la cual almacenaron su script, por ejemplo. Pero en este caso, como el script ya está dentro de la ruta en la cual va a leer el map, simplemente coloco el nombre de mi script. Le voy a agregar verbosidad y veamos cuál es el resultado. Ok, como pueden visualizar, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Se ha realizado la ejecución del script. En este caso, contra ScanMe. Y tenemos descubierto el puerto 80. Se ejecuta el script de nombre robots. Bueno, cuando se muestra el resultado del script, no se muestra la extensión, es decir, simplemente el nombre sin el .ns. En este caso, simplemente la respuesta será si existe o no el archivo robots.txt. Recordemos, el único propósito del script es identificar la existencia o no del archivo de nombre robots.txt. Como la respuesta no ha sido 200, sino 404, se mostrará precisamente esa respuesta. Que cualquier otro tipo de respuesta simplemente se mostrará aquí el código numérico status y el código de respuesta devuelto producto de haber realizado una petición GET por ese servidor. Voy a realizar otra prueba. En este caso, vamos a realizar a Nmap. Okay, realicémoslo a Nmap. Ok, en este caso tenemos otro código de respuesta. En esta línea podemos ver un código diferente, el 301. Del cual los códigos los cuales se inician con 3 son de redirección. Y vamos a hacer uno más.
contra, por ejemplo, este servidor. Para este caso, ¿ok? En este caso hemos escaneado el servidor de www.bing.com, el servidor del conocido buscador. El código de respuesta es 200, es decir, en este caso, para este servidor, sí existe el archivo de nombre robots.txt. Entonces noten cómo con un diseño o con el diseño de un script muy sencillo, donde, bueno, puntualmente esta parte simplemente es de descripción del script y estas pocas líneas aquí, ¿ok? Estas son las inclusiones. Podemos ejecutar o definir o reutilizar un script el cual se conecta a un host, a un puerto en particular, realiza una petición e interpreta la respuesta. Claro, en este caso la respuesta simplemente es mostrar el código devuelto. El código está devuelto, pero bueno, en base a ello ustedes pueden estructurar scripts mucho más complejos. Asimismo, es importante entender lo siguiente. Cuando estamos realizando este tipo de procesos, también resulta muy útil el poder utilizar depuración. Bueno, para el caso de scanning, ¿no? Voy a volver a realizar el escaneo, pero con la opción de depuración. Pero también existe una opción eh, mucho más interesante, la cual es Script Trace. ¿Okay? Script Trace va a mostrarme una traza del funcionamiento del script. Vamos a ejecutar y lo van a percibir. ¿Cuál es el proceso realizado por esta opción script trace? Va a mostrarme una traza o va a mostrarme el proceso realizado de ejecutar el script. Es decir, todas las acciones realizadas por el script. Podemos ver aquí, por ejemplo, bueno, se conecta al puerto, identifica su estado, correcto. Y por aquí tenemos lo siguiente. Tenemos, a ver, me indica un BAT request, por ejemplo. Acá me indica la petición, ok. Se ha devuelto un mensaje de BAT request, de una petición inadecuada. Ese es el mensaje devuelto. Entonces, el mensaje devuelto, aparte de mostrarme se trata de un Apache y demás, el mensaje devuelto por el servidor es una página con BAT request. Me dice, su navegador envió una respuesta a este servidor, el cual el servidor no puede entender. Y aquí está precisamente la traza del servidor, de la petición. ¿Okay? El método get, solicitando el archivo robots.txt. Aquí está toda la petición realizada y la respuesta recibida. Entonces, por eso les mencionaba, es muy importante y muy interesante el poder entender el funcionamiento del script. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, simplemente utilizando script trace. Ahora, para el caso de Bing, hace un momento lo ejecuté, podemos ver lo siguiente. En este caso, la respuesta es mucho más extensa. Cuando hemos ejecutado el script contra Bing y definido la traza de la root del script, podemos ver la petición realizada. Aquí está toda la petición. HTTP GET, el user agent, el agente de usuario. Y esta es la respuesta de vuelta por el servidor. Y aquí ustedes pueden ver el contenido del archivo robots.txt. Todo eso, lo cual está allí, es el contenido del script, es el contenido de la respuesta, incluyendo el archivo de nombre robots.txt. Es decir, puntualmente el archivo robots.txt. Pero claro, en el script el cual nosotros hemos diseñado, no hemos incluido o no hemos especificado la posibilidad de se muestre el contenido del archivo robots.txt. Como les menciono, existe ya otro script el cual sí me muestra ese contenido.
Entonces, para propósitos de comparación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar el archivo robots, que es su nombre. Ahí está. No, ahí estoy. IP robots. Así se llama el script. ¿Ok? Entonces, simplemente ejecutamos este script. Reitero, este script ya está incluido dentro de EMA. En este caso no existe el script, el archivo robots, por lo tanto no se muestra nada. Como no he activado depuración, sencillamente no se muestra nada, pero en el segundo caso sí. En este caso, como en el servidor web de Bing.com existe el archivo robots.txt, se muestran a las primeras líneas. Esas no son todas las líneas. Debemos activar la verbosidad o la depuración para obtener todo el contenido del archivo. Entonces, como pueden visualizar aquí, esto es un demo, una prueba de concepto para crear un script de Nmap. Y en base a ello, ustedes pueden profundizar en sus scripts o crear scripts mucho más elaborados. Entonces, en la presente sesión les he mostrado cómo pueden ustedes escribir un script muy pequeño, simple, y en base a ello, en base a esto, conocer cómo está estructurado, cuáles son las partes del script, y solamente es cuestión de entender cómo se procesa el script, definir adecuadamente el activador y luego las acciones a realizar. Pueden realizarse varias acciones producto de la activación del script. Podrían también utilizar, bueno, de hecho los scripts se utilizan sobre todo para temas de automatización y pueden realizar cualquier acción, solamente depende de su imaginación. Bien, en la siguiente, octava y última sesión, les voy a mencionar algunas herramientas también muy importantes incluidas dentro del proyecto ENMA. Entonces, finalizamos la presente sesión. Como ya es conocimiento, pueden escribirme al correo capacitación@milec.com para realizarme sus consultas o preguntas. Yo con mucho agrado les voy a responder. Bien, finalizamos esta séptima sesión. Muchas gracias por su atención.